por el norte de la región central de Massachusetts. Se equivoca de dirección al llegar al cruce de la carretera de Aylesbury. Verá que se adentra en una extraña y apenas poblada comarca. El terreno se hace más escarpado y las paredes de piedra cubiertas de maleza van encajonando cada vez más el sinuoso camino de tierra. Los árboles de los bosques son allí de unas dimensiones excesivamente grandes y la maleza, las zarzas y la hierba alcanzan una frondosidad rara vez vista en las regiones habitadas. Por el contrario, los campos cultivados son muy escasos y áridos, mientras que las pocas casas diseminadas a lo largo del camino presentan un sorprendente aspecto uniforme de decrepitud, suciedad y ruina. Sin saber exactamente por qué, uno no se atreve a preguntar nada a las arrugadas y solitarias figuras que de cuando en cuando se ve escrutar desde puertas medio derruidas o desde pendientes y rocosos prados. Esas gentes son tan silenciosas y hurañas que uno tiene la impresión de verse frente a un recóndito enigma del que más vale no averiguar nada. Y ese sentimiento de extraño desasosiego se recrudece cuando, desde un alto del camino, se divisan las montañas que se alzan por encima de los tupidos bosques que cubren la comarca. Las cumbres tienen una forma demasiado ovalada y simétrica como para pensar en una naturaleza apacible. Cuando el camino inicia el descenso, se atraviesan terrenos pantanosos que despiertan instintivamente una honda repulsión y hasta llega a invadirle al viajero una sensación de miedo cuando, al ponerse el sol, invisibles chotacabras comienzan a lanzar estridentes chillidos y las luciérnagas, en anormal profusión, se aprestan a danzar al ritmo bronco y atrozmente monótono del horrisono croar de los sapos. Las angostas y resplandecientes aguas del curso superior del Miskatonic adquieren una extraña forma serpenteante. Las vertientes de aquellas montañas son tan escarpadas y sombrías que uno desearía que se mantuviesen a distancia. Pasado un puente puede verse un pueblecito que se encuentra agazapado entre el curso del río y la ladera cortada a pico de Road Mountain. Y el viajero se maravilla ante aquel puñado de techumbres de estilo holandés en ruinoso estado. No resulta nada tranquilizador comprobar que la mayoría de las casas están desiertas y medio derruidas, y que la iglesia con el capitel quebrado alberga ahora el único y destartalado establecimiento mercantil de toda la aldea. El simple paso del tenebroso túnel del puente infunde ya cierto temor, pero tampoco hay manera de evitarlo. Una vez atravesado el túnel, es difícil que a uno no le asalte la sensación de un ligero hedor al pasar por la calle principal y ver la descomposición y la mugre acumuladas a lo largo de siglos. Siempre resulta reconfortante salir de aquel lugar y, siguiendo el angosto camino que discurre al pie de las montañas, cruzar la llanura que se extiende una vez traspuesta en las cumbres montañosas hasta volver a desembocar en la carretera de Aylesbury. Hace 2 siglos, cuando a la gente no se le pasaba por la cabeza reírse de brujerías, cultos satánicos o siniestros seres que poblaban los bosques, daban muy buenas razones para evitar el paso por la localidad. Pero en los racionales tiempos que corren, silenciado el horror que se desató sobre Dunwich en 1928, la gente elude el pueblo sin saber exactamente por qué razón. Quizá el motivo de ello radique en que los naturales de Dunwich se han degradado de forma harto repulsiva. Han llegado a constituir un tipo racial propio, con estigmas físicos y mentales de degeneración y endogamia. Su nivel medio de inteligencia es increíblemente bajo, mientras que sus anales despiden un apestoso tufo a perversidad y a asesinatos semi-encubiertos, a incestos y a infinidad de actos de indecible violencia y maldad.
La aristocracia local, representada por los 2 o 3 linajes familiares que vinieron procedentes de Salem en 1692, ha logrado mantenerse algo por encima del nivel general de degeneración, aunque acabaron por subirse tanto entre la sórdida plebe que solo restan sus apellidos como recordatorio del origen de su desgracia. Algunos de los Wheatley y de los Bishop siguen aún enviando a sus primogénitos a Harvard y Miskatonic. Los jóvenes que se van rara vez regresan a las semiderruidas techumbres de estilo holandés, bajo las que tanto ellos como sus antepasados nacieron y crecieron. Nadie, ni siquiera quienes conocen los motivos por los que se desató el reciente horror, puede decir qué le ocurre a Dunwich. Aunque las viejas leyendas aluden a idolátricos ritos y cónclaves de los indios, en los que invocaban misteriosas figuras provenientes de las grandes montañas, al tiempo que oficiaban salvajes rituales, contestados por estridentes crujidos y fragores salidos del interior de las montañas. En 1747, el reverendo Hadley, recién incorporado a su ministerio en la iglesia de Dunwich, predicó un memorable sermón sobre la amenaza de Satanás y sus demonios que se cernía sobre la aldea. El reverendo Hadley dijo: "No puede negarse que semejantes monstruosidades, integrantes de un infernal cortejo de demonios, son fenómenos harto conocidos como para intentar negarlos. Las impías voces de Azazel, de Belcebú y de Belial las oyen hoy saliendo de la tierra más de una veintena de testigos de toda confianza, y hasta yo mismo, no hará más de 2 semanas, pude escuchar toda una locución de las potencias infernales detrás de mi casa. Los chirridos, redobles, quejidos, gritos y silbidos que allí se oían no podían proceder de nadie de este mundo. Eran de esos sonidos que solo pueden salir de recónditas cimas que únicamente a la magia negra le es dado descubrir y al diablo penetrar. No había pasado mucho tiempo desde la lectura de este sermón cuando el reverendo Hadley desapareció sin que se supiera más de él. Si bien sigue conservándose el texto del sermón impreso en Springfield, no había año en que no diese cuenta de estrepitosos fragores en el interior de las montañas. Y aún hoy tales ruidos siguen sumiendo en la mayor perplejidad a geólogos y fisiógrafos. Otras tradiciones hacen referencia a fétidos olores en las inmediaciones que coronan las cumbres montañosas y a entes etéreos cuya presencia puede detectarse difusamente a ciertas horas en el fondo de los grandes barrancos, mientras otras leyendas tratan de explicarlo todo en función del Table Hop Chart, una ladera totalmente baldía en la que no crecen ni árboles ni hierba alguna. Por si fuera poco, los naturales del lugar tienen un miedo cerval a la legión de chotacabras que puebla la comarca por las noches. Afirman que tales pájaros son psicopompos, que están al acecho de las almas de los muertos y que sincronizan al unísono sus pavorosos chirridos con la jadeante respiración del moribundo. Si consiguen atrapar el alma fugitiva en el momento en que abandona el cuerpo, se ponen a revolotear al instante y prorrumpen en diabólicas risotadas. Pero si ven frustradas sus intenciones, se sumen poco a poco en el silencio. Claro está que dichas historias ya no se oyen y no hay quien crea en ellas, pues datan de tiempos muy antiguos. Es un pueblo increíblemente viejo, mucho más que cualquier otro en 30 millas a la redonda. Al sur aún pueden verse las paredes del sótano y la chimenea de la antiquísima casa de los Bishop, pero lo más antiguo son las grandes circunferencias de columnas de piedra que hay en las cumbres montañosas. Restos de cráneos y huesos humanos hallados en el interior de dichos círculos y en torno a la gran roca en forma de mesa apoyan la creencia de que tales lugares fueron en otras épocas enterramientos de los indios.